Entonces, bienvenidos a esta segunda presentación de ARRI el día de hoy. Tenemos el orgullo de tener por primera vez en Latinoamérica y en general en muchas partes del mundo la nueva versión de la Alexa, es la Alexa 35, y tener también los lentes ARRI Signature. En este caso tenemos el 45135 y de eso pues nos van a hablar Robert y Esteban, que ya estuvieron ahora presentando el Orbiter en su nueva versión o en su nueva actualización. Y la idea un poco es mirar cuáles son las ventajas y las características que tiene esta cámara frente a sus versiones anteriores. Curiosidades como que el lente está hecho en Japón, por ejemplo, y qué características tienen. Entonces, pues de verdad es todo un privilegio poder tener esta cámara aquí en este espacio. Por primera vez es una cámara que todavía no se está usando, o sea, tiene mucho pedido, pero está apenas en procesos de entrega y la idea es conocerla como primera tecnología de punta. Entonces, bienvenido Esteban y Robert, y a ustedes muchas gracias por participar. Sí, gracias por venir. No voy a hablar mucho, pero sí, estamos aquí presentando esa nueva cámara, ¿no? Hace 12 años que lanzamos la Alexa, todos conocemos la Alexa, ¿no? Ahora es totalmente nuevo, la tecnología es totalmente nuevo. Para ustedes que no nos conocen, soy Robert Breitenstein. Hago más la parte de marketing para Latinoamérica. Tenemos Esteban Humana, que hace las ventas técnicas. Él va a hacer la presentación. Antes de empezar, también quería acordarles que vamos a presentar o mostrar la película Moving Pictures hoy en la sala aquí, que es una película realmente muy linda, con todos los cinefotógrafos alrededor del mundo hablando de sus trabajos. No hablando de ARRI o productos ARRI, hablando de sus trabajos. Wim Wenders, Ang Lee, Storaro, Deakins, todos. Es una película muy linda que compilamos antes de la pandemia, realmente. Pero ok, nada más. Gracias por venir, gracias a la ADFC, gracias Esteban. Ok, entonces bienvenidos a esta segunda edición de ARRI. Quiero darle las gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Como Robert mencionó, muchas gracias a la ADFC por tenernos acá el día de hoy, también a la Javeriana por permitirnos tener este espacio. Si ahora podemos apagar aquí un poco las luces para tener mejor contraste con la pantalla. Hola, 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 1, 2. Ok, ahora sí. Entonces, como mencionó Robert, mi nombre es Esteban Umaña, soy un representante de ventas y soporte técnico para ARRI, cubriendo el área de América Latina y el Caribe. Llevo aproximadamente 10 años trabajando con ARRI en esta capacidad. Y esta tarde venimos a darles un pequeño tour acerca de nuestra nueva cámara, la Alexa 35. Antes de hablar de la Alexa 35, repasemos la plataforma de cámaras ARRI para el futuro previsible. Tenemos las mejores cámaras con los mejores sensores para los diferentes formatos. Tenemos la Alexa 65 para el formato de 65 y también de IMAX. Tenemos lo que son la Alexa LF y la Alexa Mini LF para el formato de full frame o de large format. Y luego tenemos para el formato de Super 35, obviamente la nueva cámara, la Alexa 35, pero también para producciones de broadcast o ambientes de televisión en vivo. Tenemos ahora la Mira Live, la cual trae todas las bondades de un sensor cinemático de ARRI, pero ahora para un ambiente de televisión, sea un concierto, un partido de fútbol, etc. Entonces aquí tenemos la cámara, que nuevamente es una cámara de Super 35 con 4K nativo que puede llegar hasta 120 cuadros por segundo en ARRI RAW 4K. La cámara tiene muchas mejoras a la calidad de imagen.
También tiene muchas opciones creativas, más que cualquier otra cámara de Arri. Tiene una nueva gama de accesorios que ha sido creado específicamente para esta cámara y también es muy confiable y robusta, al igual que todos los productos que tiene Arri en el mercado. Entonces la cámara no es solamente un avance en la ingeniería, pero es una herramienta creativa extremadamente poderosa para que podamos continuar la tradición de contar nuestras historias a través de imagen. Y también pensamos que es el próximo paso en la evolución de la cinematografía digital. Entonces empecemos con las mejoras a la calidad de imagen, las cuales son muchas, pero nos vamos a estar concentrando en estas 4, que es el rango dinámico, el contraste, la sensibilidad y también los colores. Empezando por el rango dinámico, la cámara ahora tiene 17 paradas de rango dinámico o de latitud. Estos son 2.5 paradas adicionales a nuestras cámaras anteriores, dándonos 1.5 paradas en las luces altas y una parada adicional, digamos, en las sombras. Lo impresionante de la cámara es lo mucho que la pueden empujar en ambientes de luz dinámica, por ejemplo, con el paso de las nubes y también el sol y proteger, digamos, la sobreexposición de esa imagen. Incluso cuando la cámara lo usó el director de fotografía Eric Messerschmidt, que es ganador del premio Oscar a Mejor Cinematografía por la película de Mank, uno de los comentarios que hizo fue que no pudo quebrar la cámara en términos de sobreexposición, ya que tiene mucho rango dinámico. Y también con las pantallas HDR, tanto en los hogares como en el teatro o en los cines, volviéndose más populares, este tipo de captura se presta muy bien para ese tipo de distribución. Entonces hemos mejorado aquí el contraste con la cámara a través de la montura de lente. Cuando nuestros científicos de imagen y de color probaron la cámara en un laboratorio apenas estaba desarrollada, efectivamente teníamos esas 17 paradas de rango dinámico o de latitud. Sin embargo, cuando la comenzaron a probar con diferentes tipos de lentes, se estaban dando cuenta que estábamos perdiendo rango dinámico y latitud. Y se preguntaron por qué, y la respuesta era la montura del lente. Cuando los rayos de luz viajan a través de, digamos, del lente y no están llegando directamente al sensor, están rebotando dentro de la cavidad de la montura del lente y nos hacen perder contraste. Eso quiere decir que nuestras sombras se van a ver como sombras lechosas, como si alguien les hubiera echado una gotita de leche, perdiendo ese contraste. Ahora hemos mejorado la supresión de esta luz extraviada en esta nueva montura, ya que tenemos más rango dinámico para apreciar todo el carácter y el contraste de cualquier tipo de lente. Esta tecnología la tenemos en todas las monturas que ofrecemos para la cámara, tanto la montura LPL, con su adaptador APL, la montura EF para los lentes de Canon de foto fija, montura PL tradicional con su conector LBOS y una montura PL con un conector Hiroshi para trabajar los lentes que tienen esos motores, digamos, conectados justo al lente, como los motores de broadcast. Aquí tenemos una comparación de rango dinámico en una sensibilidad de 800 con lo que consideramos es nuestro competidor más cercano. Como se pueden dar cuenta aquí en el fuego, la Alexa 35 es capaz de capturar todo el rango dinámico de ese fuego y el competidor, bueno, se queda corto en términos de rango dinámico. Aquí pasamos unas pruebas de sobreexposición, donde hemos sobreexpuesto la imagen por 4 paradas. La Alexa 35, como se pueden dar cuenta, alcanza a retener el detalle en el cielo y mucho detalle en lo que es aquí el reflejo en el agua, mientras el competidor nos brinda un cielo casi nuclear y tenemos muy poco detalle en el agua. También lo que es el rastreo o el tracking del color a través de la sobreexposición. Nuevamente aquí estamos sobreexponiendo por 4 paradas. Alcanzamos a retener todo el detalle de color o el color verdadero aquí en la carta de color y el competidor se queda corto en términos de esa sobreexposición y reteniendo los colores de una manera fiel, tal como se ven con una, digamos, exposición normal. Consideramos que esta cámara es una cámara de ASA o ISO extremadamente alto, ya que puede ir desde 160 hasta 6400, mientras nuestras cámaras anteriores llegaban hasta 3200. Una pregunta que nos hacen muy frecuentemente es por qué no estamos empleando esa tecnología, digamos, de una sensibilidad dual como lo hacen otros fabricantes de cámara. Y la respuesta tiene que ver con una, digámoslo, una conversación o una discusión filosófica en donde
¿Qué pensamos o a qué le damos más prioridad? ¿A una sensibilidad dual o a la mejor calidad de imagen en su totalidad? Y pensamos que de ARRI tener una mejor calidad de imagen en su totalidad sobrepasa las ventajas de tener una sensibilidad dual. Cada vez que llevamos cualquier cámara a una sensibilidad muy alta, estamos perdiendo algo de rango dinámico. Y ARRI adora el rango dinámico y no lo queremos desperdiciar. De tal manera que consideramos que ahora el rango dinámico extendido que tenemos con esta cámara, más las sensibilidades a las que podemos llegar, niegan las ventajas de tener una sensibilidad dual. Adicionalmente, con esta cámara tenemos aquí un modo opcional, y quiero reiterar que es un modo opcional, donde es Enhanced Sensitivity o sensibilidad aumentada, que se activa o está, digamos, disponible después de 2560, ya que en las otras sensibilidades no notamos la diferencia. Esto nos ayuda a tener sombras mucho más limpias y a eliminar el ruido que puede aparecer en la imagen, sobre todo el ruido de color. Y esto lo logramos en cámara, es decir, una vez encendemos este modo de Enhanced Sensitivity, va a quedar, digamos, cocinado o quemado con el ARRI RAW o el ProRes, ya que es un proceso que pasa en cámara. Para explicárselos un poco mejor y volver la matemática a lo mejor un poco más sencilla, supongamos que tenemos nuestra base de proyectos 25 cuadros por segundo con un obturador de 180. Eso quiere decir que cada 50avo de segundo vamos a estar exponiendo y escondiendo nuevamente el sensor. Cuando tenemos el lado oscuro del obturador, el sensor lee todo el ruido que tiene esa oscuridad y elimina a la próxima imagen que está mostrando a la cámara o que está exponiendo el sensor. Este es un proceso que obviamente lo podemos hacer en la postproducción, la eliminación de ruido, pero no solamente estamos eliminando ruido de la imagen, pero también detalle. De esta manera lo hacemos dentro de la cámara antes de codificar a cualquier imagen RGB, dándonos imágenes muy limpias. A raíz de esto, estamos limitados una vez prendemos el modo de Enhanced Sensitivity en términos de obturador, no podemos ir a algo más grande de 180 y dependiendo del modo de sensor que estemos trabajando, pues vamos a quedar un poco cortos en términos de cuadros por segundo, ya que la cámara requiere de ese tiempo adicional para limpiar el ruido antes de codificar la imagen a RGB. Aquí podemos notar unos ejemplos de la imagen en 6400, en 6400 con el Enhanced Sensitivity y en 6400 con el Enhanced Sensitivity y lo que sería la textura de sombra y más adelante explicaremos de qué se tratan las texturas. Si hacemos un pequeño zoom en la imagen, nos damos cuenta que estamos limpiando sobre todo el ruido aquí en el pilar y también lo que está, digamos, lo que es la noche y se sigue limpiando más y más y más a medida que vamos a sensibilidades extendidas, pero también la textura de sombra. Eso no quiere decir que vamos a rodar una película completamente en 6400, sin embargo, si estamos cortos de luz o el presupuesto no nos da, tenemos la opción de crear imágenes muy limpias a pesar de estar en 6400. Ahora hablemos de la nueva ciencia de color. Hemos completamente rediseñado la ciencia de color dentro de esta cámara con una nueva ciencia de color que se llama Reveal o revela, ya que revela más, digamos, de los colores naturales que encontramos en el mundo y está basada en muchas conversaciones que hemos tenido con cinefotógrafos, cineastas, coloristas, casas de postproducción para llegar hasta este punto. Entonces aquí está cómo trabaja la ciencia de color dentro de la cámara. Comenzamos con el ARRI RAW, usamos la ciencia de color para hacer la grabación en ProRes, ver las imágenes en el visor, visualizar las imágenes a través de las salidas del SDI y también para los fotogramas. Y luego, dentro de lo que es la postproducción, las diferentes herramientas de postproducción o los diferentes programas de postproducción utilizan nuestra ciencia de color para llegar a los diferentes formatos o archivos que se usan en la postproducción. Ahora, antes de hablar de lo que son la ciencia de color o los pasos de la ciencia de color, tenemos que hacer una pequeña aclaración de lo que son las características específicas de la Alexa 35 y lo que es la nueva ciencia de color Reveal. Entonces, con la Alexa 35 tenemos lo que es el nuevo sensor, que es una nueva generación de sensor, el Aleph 4, que es el que nos brinda esas 17 paradas de rango dinámico. Inclusive muchos serían de la opinión que por primera vez en una cámara digital sobrepasamos lo que es el rango dinámico de celuloide o de fílmico. Luego tenemos las texturas que son particulares a esta cámara y más adelante vamos a hablar de qué se tratan.
Luego tenemos el ACM, que es el Advanced Color Match, donde garantizamos que todas las cámaras van a empatar o van a coincidir desde fábrica en términos de color. Y luego aquí tenemos los 6 pasos de la ciencia de color, terminando con el último que sería la imagen. Entonces ahora repasemos estos 6 pasos de manera individual. Empezando con nuestro algoritmo de Bayer, que es el ADA7, que es el que nos ayuda a convertir la información RAW del sensor al espacio color nativo o a la información nativa de la cámara en RGB. Ya que la cámara tiene más poder de procesamiento, podemos usar el ADA7 dentro de la cámara para procesar a ProRes o ver las imágenes en el visor, etcétera. También nos brinda bordes mucho más limpios de lo que hemos tenido en cualquier otra cámara para trabajar lo que es la pantalla verde o la pantalla azul o poder hacer el chroma key de una manera mucho más limpia. Tenemos nuestro motor de color, que es el Arri Color Engine 4, que es el que nos permite pasar de la información nativa RG de la cámara a nuestro nuevo espacio de color, el Arri White Gamut 4. Ahora, la información nativa de la cámara o RGB no es verdaderamente un espacio de color, si es una nube de diferentes colores con diferentes puntos que no se podría trabajar en la postproducción y resulta extremadamente complicado. Necesitamos pasar esa información a un espacio de color que se pueda anclar a 3 colores primarios para que sea fácil y cómodo de trabajarlo en la postproducción. Lo que el motor de Arri nos brinda es nuevamente una mayor diferenciación entre los colores para tener colores más precisos y por primera vez podemos ver colores altamente saturados en una cámara digital, sobre todo lo que son las luces de neón o las luces LED ya se ven extremadamente naturales en esta cámara. Sobre todo, por ejemplo, algo que suele ocurrir mucho, digamos las luces de los frenos de los autos, cuando un carro frena. En las otras cámaras nos costaba un poco de trabajo mostrar eso correctamente y ahora en esta cámara ese tipo de luces se ven extremadamente bien. Aquí tenemos el nuevo espacio de color que es el Arri White Gamut 4. Ahora uno pensaría que un espacio de color nativo de una cámara tiene que ser lo más grande posible, pero no es así. Tiene que ser del tamaño justo. En este caso, el Arri White Gamut 4 cabe perfectamente dentro de lo que es ACES para hacer esa corrección de color, ya que ACES se ha vuelto verdaderamente en un estándar, un espacio de color estándar para hacer la corrección de color, ya que cuando pasamos afuera de ACES a colores virtuales, vamos a tener lo que se llama gamut clipping, o vamos a tener falta de información cuando trabajamos o pasamos a los demás espacios de color, pero también es más grande que el Rec 2020, nuevamente para tener algo más allá de la tecnología de despliegue que te estamos trabajando hoy en día, lo cual resulta con un espacio de color que es del tamaño justo para que sea muy cómodo y fácil de trabajar en la postproducción y crear imágenes muy placenteras rápidamente. Tenemos ahora nuestra nueva curva logarítmica que es el log-C4. A esta curva también se le conoce como la función de transferencia optoeléctrica o simplemente la función de transferencia. Comparada con lo que es el log-C3, aquí como pueden ver, si ven las imágenes de log-C3 y log-C4 lado a lado, sobre todo lo que sería un gris neutral bien expuesto, el log-C4 se va a ver un poquito más oscuro, sobre todo cuando está expuesto en 18% de gris neutral. Esto es perfectamente normal, no se alarmen, ya que el log-C4 tiene más paradas de rango dinámico, por lo cual se va a ver más oscuro en un 18% de gris neutral. Y luego tenemos aquí los LUTs que nos ayudan a pasar del espacio de color nativo de la cámara, el Arri White Gamut 4, a los diferentes espacios para la distribución de imagen, sea el Rec 709 o el Rec 2020. Recomendamos usar específicamente los LUTs de Arri, ya que ahora el proceso se ha vuelto más complicado y hemos visto que varios coloristas que solían usar su propio, digamos, LUT de conversión para pasar de el Arri White Gamut 3 a un espacio de color para la distribución, se vieron extremadamente frustrados cuando lo trataron de hacer por su propia manera. Entonces recomendamos usar nuestros LUTs, sin embargo pueden seguir incluyendo su corrección de color creativa dentro de la cámara. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve una imagen de la Alexa Mini LF procesada en log-C3 y en log-C4. Como se pueden dar cuenta, el log-C4 es más oscuro, de tal manera que si están trabajando las dos cámaras lado a lado en la producción, no se alarmen ya que esto es completamente normal.
Y aquí cuando pasamos directamente a un Rec 709, pues las dos imágenes quedan expuestas de manera correcta. Obviamente vamos a tener una pequeña diferencia en términos de color que se puede empatar en la postproducción. Ahora, algo muy emocionante para contarles es que si van a rodar con esta cámara y también al mismo tiempo ruedan con la Alexa Mini y la Alexa LF, las dos LF, en Arri Raw pueden procesar este material a través de nuestra nueva ciencia de color para que las imágenes empaten o coincidan con la Alexa 35 y también esta nueva cámara. Obviamente no vamos a tener ese rango extendido de las 17 paradas de rango dinámico que nos brinda esta cámara. Sin embargo, podemos empatarlas en términos de color para trabajarlas lado a lado en la misma producción. Ahora hablemos de lo que es el control creativo que esta cámara nos brinda más, ya que regresamos a utilizar más lentes o los lentes que se quedaron un poco atrás, sobre todo cuando pasamos al full frame o al large format. Hablemos de las texturas y también el nuevo manejo de los looks. Entonces aquí tenemos el sensor de la cámara que tiene una resolución nativa de 4.6 y es nuevamente un sensor de Super 35. Con esta cámara ahora podemos trabajar lentes esféricos, lentes anamórficos, lentes de full frame o de large format, lentes de Super 35, lentes vintage, lentes modernos, lentes de un círculo de imagen grande o pequeño. Todos los lentes, sobre todo todas esas opciones creativas que se quedaron un poco atrás cuando pasamos a large format o a full frame, las recuperamos en esta cámara. También para la óptica anamórfica, Netflix y los demás OTTs requieren que la imagen 4K anamórfica tenga un mínimo de 8.29 megapíxeles, lo cual lo obtenemos multiplicando 3840 por 2160, que es el 4K UHD. Terminamos con 8.29 megapíxeles. En el modo de sensor anamórfico en esta cámara, que es 3.3K 6:5, tenemos 9.3 megapíxeles, entonces podemos cumplir con ese estándar del 4K anamórfico, sobre todo para los lentes que tienen un factor de compresión de 2. En caso de que esto no sea suficiente, podemos utilizar el modo de sensor Open Gate y hacer una línea de encuadre personalizada para terminar en 12 megapíxeles. Obviamente tenemos que tener en cuenta que el lente anamórfico que estemos utilizando alcance a cubrir toda esta área del sensor. Ok, y ahora hablemos de las texturas. ¿Qué son las texturas? Con las cámaras anteriores son 30 parámetros de imagen que fueron escogidas subjetivamente por nuestros científicos de imagen y coloristas en Alemania. Y esto es lo que está definiendo el grano, la intensidad del grano y diferentes niveles de contraste en diferentes niveles de detalle. Muchos dirían que la textura o digamos el grano de nuestras cámaras anteriores era una textura muy cinemática que le brindaba cierta tridimensionalidad a las imágenes. Ahora con esta cámara tenemos la opción de escoger de diferentes texturas, nuevamente para tener más opciones creativas en la cámara. Tenemos que ser conscientes de que las texturas están afectando la manera en cómo el sensor está percibiendo las imágenes. De tal manera que si ponemos cualquier textura, va a quedar cocinada o quemada con el ProRes y en el Arri Raw. Entonces lo que les estamos recomendando a los fotógrafos, estas 8 texturas que tenemos con el lanzamiento de la cámara son extremadamente sutiles. Entonces no las van a poder ver o notar estos cambios en el visor o en un monitor on-board o incluso un monitor de 15 pulgadas que tengamos en el set. Estamos recomendando que hagan pruebas, rueden, como se vaya a ver la película o la producción, y luego traten de visualizar eso en un monitor mínimo de 40 pulgadas, que sea 4K y si puede ser HDR muchísimo mejor para que puedan entender las diferencias y saber si esto se va a prestar correctamente para las intenciones creativas de sus proyectos. Entonces las texturas se definen de la siguiente manera. La primera letra va a ser el tipo de grano. Entre más estemos a la mitad del alfabeto va a ser un grano más neutral. Cuando nos vamos hacia el lado de la letra A es un grano más fino. Cuando nos vamos hacia el lado de la Z va a ser un grano más pronunciado. Luego tenemos lo que es la cantidad de grano de 0 a 9, 9 siendo la mayor intensidad de ese grano y 0 siendo la menor intensidad. Y luego tenemos los niveles de contraste a diferentes niveles de detalle, en donde el segundo número van a ser las frecuencias espaciales altas y el segundo número, el tercer número las bajas. Y luego la descripción de esa textura.
Aquí, por ejemplo, tenemos la textura normal de la cámara y luego nuestra textura nostálgica. Estos obviamente son fotogramas. Para notar la diferencia tendríamos que tener un poco más de movimiento, el cual no lo tengo en esta presentación, me disculpo por eso. Pero acá podemos observar con la textura nostálgica que nuevamente suavizamos un poco los tonos de piel. El grano es algo desaturado y este tipo de textura nos regala un look vintage. Aquí lo mismo con la textura de alta claridad, cuando hacemos un pequeño zooming, ya que tenemos acá nuevamente las frecuencias espaciales altas y bajas bastante marcadas. Tenemos mucho más contraste entre lo que son aquí las ramas del árbol y las hojas y no tanto en la textura normal. Y luego aquí tenemos la textura cosmética, haciendo aquí un pequeño zooming. Suavizamos aquí los tonos de piel, sobre todo justo debajo del ojo de la modelo y también en la parte de arriba. Entonces, nuevamente las texturas son una opción creativa que también le regresa al cinefotógrafo tener más autoridad sobre su imagen, ya que una vez se escoja esta textura no hay marcha atrás, o sea, no hay manera de cambiarla. Entonces, piensen bien en qué textura van a escoger para sus producciones. Ahora hablemos del manejo de los looks. Aquí tenemos el ARRI Look File 2, que es como veníamos manejando el look de nuestras cámaras anteriores. El ARRI Look File 2 tiene lo que es la intención creativa del cinefotógrafo, el director o los cineastas, y luego también la conversión al espacio de color en donde estamos tratando de visualizar las imágenes. A medida que el HDR apareció en producción y en postproducción cambiaron las cosas. Entonces ahora, en ese momento, necesitamos tener dos tipos de look. Necesitamos uno para el SDR y el otro para el HDR. Esto confundía un poco a la producción y también en la postproducción, ya que terminamos con dos archivos o múltiples archivos, dependiendo de lo que estábamos tratando de hacer. Ahora ya que hemos aprendido y esto se ha vuelto más un estándar tanto en producción como en postproducción, el monitoreo de SDR y HDR simultáneamente. Ahora tenemos en el ARRI Look File 4, que es el look file de esta cámara, solamente la intención creativa y luego la cámara nos puede llevar a monitorear en cualquiera de los espacios de color, sea el REC 709 o el REC 2020. También esto garantiza que a medida de que evolucionen las tecnologías de despliegue, vamos aquí a tener simplemente la intención creativa. Eso quiere decir que en 10, 15, 20 años podemos regresar nuevamente a nuestra intención creativa y hacer eso nuestro punto de partida para nuevamente masterizar las imágenes para nuevas tecnologías de despliegue. También en esta cámara tenemos un nuevo parámetro que es escoger la intensidad de esos looks en porcentajes de 0 a 100 y van en 10%. Entonces el 0% sería una imagen en log C4 y el 100% tendríamos el look completamente puesto. Ya que nos ha pasado mucho, que creo que comenzamos la película, se ve todo bien y a lo mejor en algún momento de la película, cuando vayamos al almuerzo y regresamos del almuerzo, no estamos contentos con el look, entonces ahí le podemos ajustar un poco la intensidad dentro de la cámara. Ahora comenzamos con lo que es la librería de los looks, que es algo que teníamos incorporado dentro del Alexa Mini. No lo tenemos dentro del Alexa Mini LF, ya que el Alexa Mini LF está al límite en términos de poder de procesamiento, pero ahora lo tenemos dentro de la Alexa 35. Entonces tenemos 83 diferentes looks dentro de la cámara. Si consideramos que a estos looks les podemos manejar la intensidad del 0 al 100% y la adición de texturas, las probabilidades creativas son extremadamente altas con esta cámara. Ahora vendemos aquí un pequeño tour ilustrado de la cámara, empezando aquí por las dimensiones de la cámara. La Alexa 35 es un poco más grande que la Alexa Mini LF, ya que tenemos más conectores, pero también más poder de procesamiento. También se engordó un poquito, ya que la Alexa Mini LF pesa 2.6 kilos y esta pesa 2.9, entonces 300 gramos más de peso. También es la primera cámara que ARRI hace en donde es de un tamaño muy pequeño, pero tiene todas las prestaciones de una cámara grande, ya que antes en el pasado teníamos dos, digamos, plataformas de cámaras. Teníamos la cámara más pequeña, que estaba limitada en términos de prestaciones, pero era más pequeña, y la cámara más grande que tenía las full prestaciones. En esta cámara es la primera cámara que hace ARRI, que es de un tamaño pequeño, pero tiene todas las prestaciones de una cámara grande. Hemos decidido tomar
este enfriamiento que es, digamos, estilo chimenea, en donde aquí en la parte de arriba va el ventilador. El ventilador lo que hace es que jala el aire frío por la parte de abajo y lo expulsa por la parte de arriba nuevamente como si fuera una chimenea. Y aquí nuevamente estaría la cámara completamente vestida. El sensor está ópticamente centralizado, sobre todo en relación con la parte superior y la parte inferior de la cámara. Y nuevamente todos los sensores desde ARRI incluyen lo que es el Advanced Color Match, donde garantizamos que todas las cámaras van a coincidir en términos de color, que es algo que nos ha costado trabajo con nuestras cámaras anteriores. También seguimos con los filtros ND de espectro completo en las densidades 0.6, 1.2 y 1.8. Los filtros de densidad neutral de espectro completo de ARRI garantizan que vamos a tener una atenuación al espectro visual de una manera equitativa y sin tener mayores cambios o cambios muy notables al color de las imágenes. Ahora aquí en la parte delantera de la cámara seguimos trabajando con los estándares de metadata de lente como el LDC1 de ARRI, el LDC2 que lo implementamos con los Signature Primes y también los Signature Zooms. Seguimos trabajando con el protocolo I de Cook, también podemos trabajar con los lentes de Canon con montura EF y también con los lentes que tienen conexión a Hiroshi. También la cámara, al igual que la Alexa Mini LF, tiene dos micrófonos para la captura de audio simplemente para referencia, que van a estar en los canales 3 y 4, y también se pueden apagar o por default están apagados para proteger la privacidad del departamento de cámara. Aquí en la parte de adelante tenemos lo que son las conexiones. Tenemos una conexión serial para, digamos, darle energía a los diferentes medidores de distancia como el Focus Bug y también otros medidores de distancia. Aquí tenemos el conector, uno de los conectores para el visor de la cámara y tenemos dos conexiones de LBOS, una en la montura y la otra dentro del cuerpo de la cámara. En caso de que cambiemos a una montura que no tenga la conexión LBOS, pues seguimos trabajando con la conexión dentro de la cámara y esto nos permite trabajar los motores de lente de C-Motion que también están hechos en conjuntos con ARRI. Aquí tenemos el visor de la cámara, que es el mismo visor que tenemos en la Alexa Mini LF, que normalmente tiene una pantalla plegable LCD y el visor es OLED. La ventaja es al usar este visor con la nueva cámara podemos monitorear en 500 nits dentro de lo que es el visor para poder monitorear en HDR. También los botones, si la han trabajado, saben que los botones tienen un cierto relieve para que los podamos sentir en la oscuridad y también esa prueba de polvo, digamos, de salpicaduras de agua. Ahora vamos a la parte izquierda de la cámara. Aquí tenemos una nueva pantalla que es en caso de que no estemos utilizando el visor y la cámara esté en un Steadicam, en un Trinity, en una grúa o cualquier situación donde nos deshacemos del visor por temas de peso. Podemos aquí, digamos, programar la mayoría de funciones dentro de la cámara. Y también acá tenemos 6 botones de usuario completamente programables y el botón para la grabación. Entonces aquí tenemos lo que es la pantalla lateral y tenemos 3 básicas pantallas. Tenemos lo que es Home Hogar, donde podemos cuadrar cosas como cuadros por segundo, el obturador, la sensibilidad, los filtros ND y también el balance de los blancos. También tenemos lo que es la pantalla de información que nos dicen que estamos grabando, cuánto tiempo nos queda nuestra tarjeta, el porcentaje de las baterías y qué look estamos trabajando. Y luego lo último son los settings donde podemos prender o apagar el Wi-Fi de la cámara, también cuadrar los diferentes modos de despliegue de esta pantalla y también borrar las tarjetas. Adicionalmente tenemos un screensaver o un salvapantallas que cuando no estamos manipulando esto durante 30 segundos nos va a decir rápidamente qué filtro ND tenemos en la cámara para que los asistentes de cámara lo puedan ver rápidamente en referencia y también el operador de cámara en vez de tener que, digamos, marcar el parasol o el matchbox. También aquí trabajamos bajando la parte inferior. Podemos aquí usar un pendrive para guardar y cargar funciones de usuario y también diferentes tipos de looks. Y esta cámara sigue trabajando con las tarjetas de 1 terabyte de la Alexa Mini LF, pero también ahora tenemos tarjetas de 2 terabytes.
Las tarjetas de 2 terabytes nos permiten llegar a esos 120 cuadros por segundo, sobre todo en lo que es el 4K 16:9. En Arri Raw podemos llegar hasta 120 con las de 2 terabytes y 55 en la de 1 terabyte. En la máxima resolución o la máxima calidad de imagen, que es el OpenGate, podemos llegar hasta 75 con la de 2 y 35 en la de 1 terabyte. También tenemos lo que es la pregrabación, que dependiendo del modo de sensor en el que nos encontremos, podemos tener un buffer de pregrabación. Esto también se vuelve muy útil para los cineastas que trabajan en documentales. De esa manera no se pierden a lo mejor cuando el oso sale de la cueva o el águila sale del nido. Una vez presionamos el botón de grabación, podemos incorporar los últimos segundos que estaba viendo la cámara a ese archivo y nuevamente va a variar dependiendo del modo de sensor que estemos trabajando. Ahora, la cámara viene con muchos modos de grabación para ajustarse a diferentes ópticas, a presupuestos y proyectos. Aquí tenemos un pantallazo de todos los modos de grabación que tenemos. Simplemente aquí quiero llamar la atención. Trabajando en OpenGate, que es la mayor resolución y la mejor calidad de imagen, en 2 terabytes tendríamos 56 minutos y en 1 terabyte tendríamos 28. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración entre lo que es el modo de sensor y la grabación o la resolución de la grabación. El modo de sensor es como la cámara está viendo las imágenes a través del sensor, es decir, el área que estamos definiendo en el sensor, y luego la grabación o la resolución de la grabación es la resolución del archivo que la cámara nos va a estar entregando. Ahora repasemos uno por uno lo que son estos formatos de grabación. Empezando aquí con el Arri Raw OpenGate, nuevamente este es el modo de sensor más flexible, ya que podemos trabajar cualquier tipo de lente y hacer diferentes líneas de encuadre con este modo de sensor. También podemos usar el espacio adicional para estabilizar la imagen en la postproducción, reencuadrar si es el caso, o digamos usar el espacio adicional para lo que sería el tracking en la postproducción, ¿no? Y nuevamente lo que está capturando el sensor es lo que nos está entregando en términos de tamaño. También lo tenemos en ProRes. Se me olvidó mencionar que acá en la parte de abajo tenemos las limitaciones o las velocidades a las cuales podemos ir en términos de cuadros por segundo. Luego tenemos el 4.6K, 16:9, en donde estamos utilizando todo el ancho del sensor, pero no, digamos, el alto para ahorrarnos un poco en lo que sería la tasa de datos. Nuevamente, si vamos a terminar con una imagen a 4K de cine o 4K UHD, podríamos usar la resolución o, digamos, el área adicional para estabilizar la imagen, reencuadrar o, digamos, hacer el tracking en la postproducción. También lo tenemos en lo que sería el ProRes, pero en el ProRes hacemos un pequeño downsample para terminar en la resolución 4K de cine, que es 4096 por 2304, y nuevamente lo que el sensor está viendo es más grande de lo que nos está entregando, pero eso solamente en ProRes. Luego tenemos el modo de sensor 4K 16:9, que sería el modo indicado para trabajar los lentes esféricos en cualquiera, digamos, de las líneas de encuadre. Podría ser el 16:9, el 1.85:1, el 2.39:1, e incluso podríamos utilizar esto para entregar en 4K UHD, que es el 4K de televisión, y usar esa área adicional de imagen a nuestra discreción. También lo tenemos en ProRes. Y también en ProRes, basado en este modo de sensor, lo tenemos en 4K UHD. Nuevamente hacemos un pequeño downsample para terminar en 4K UHD. También lo tenemos en 2K. Nuevamente aquí apareció una X en la pantalla, ya que indica que no cumple con, digamos, los mandatos de 4K. Y también lo tenemos en HD. Quiero acá hacer una mención especial que nuevamente no estamos haciendo ningún recorte o un crop a nivel del sensor. Simplemente la cámara internamente hace un pequeño downsample para entregar en estas diferentes resoluciones. Luego aquí tenemos el modo de sensor, que es el 4K 2:1, que sería para trabajar la óptica anamórfica. Perdón, la óptica esférica, pero para trabajar o para hacer entrega en la relación de aspecto de 2:1, que se ha vuelto un modo muy popular o digamos una relación de aspecto muy popular, sobre todo para Netflix y los demás OTTs,
ya que la mayoría de personas, no la mayoría, pero una gran parte de personas consumen el contenido en una tableta, en un teléfono. Entonces, para que, digamos, no tengamos esas barras del 239 a 1 tradicional en la parte de arriba y en la parte de abajo, en una pantalla tan pequeña, el 2 a 1 resulta bien porque nos da una apariencia de pantalla ancha y nos ahorramos las barras en la parte de arriba y abajo de la imagen. Y luego aquí es en donde también lo tenemos en ProRes. Y aquí es en donde entramos a los modos divertidos para la óptica anamórfica. Tenemos el 3.36 a 5, que nuevamente cumple con el estándar 4K anamórfico, ya que tenemos 9.29 megapíxeles y ese estándar es de 8.29. Y la cámara nos entrega la imagen ya con la compresión, es decir, no la estira, sino las entrega tal cual como nos las está dando el lente. También la tenemos en ProRes. Pero adicionalmente en ProRes podemos utilizar este modo de sensor y que la cámara nos haga el D-Squeeze y el resample para entregar en el formato indicado ya con la imagen, digamos, estirada. Aquí tenemos la relación de aspecto 3.3K 1 a 1, que es para trabajar la óptica anamórfica y poder hacer entrega en la relación de aspecto 2 a 1. También la tenemos en ProRes, pero adicionalmente en ProRes la cámara nos hace el favor de hacer el D-Squeeze y el resample para entregar ya las imágenes correctamente. Aquí tenemos el modo de sensor 2.7K 8 a 9, que sería para trabajar la óptica anamórfica y hacer una entrega en 16 a 9, sobre todo dependiendo del proyecto, si nos están exigiendo el 16 a 9, pero queremos usar óptica anamórfica, sobre todo por el tema de la estética, podríamos utilizar este modo para llegar a una imagen a 16 a 9. Y por último tenemos el modo 2K para los lentes de Super 16, que es el único modo de sensor en donde hacemos un recorte, obviamente para acomodar el círculo de imagen de los lentes de Super 16. Entonces, obviamente esto no cumple con el mandato 4K, pero nuevamente podemos desempolvar esos lentes de Super 16 y utilizarlos con esta cámara. Ahora regresando al lado derecho de la cámara, tenemos aquí lo que son los conectores. Tenemos un segundo conector de viewfinder. Aquí tenemos la primera salida para el monitoreo, que es el SD1. Luego acá tenemos el puerto de sincronización para sincronizar varias cámaras. Nuestro segundo puerto para monitoreo, y estos monitoreos o las salidas de monitoreo son completamente independientes la una de la otra para monitorear con diferentes espacios de color, y lo que es la conexión del timecode, que sigue siendo el mismo conector que utiliza la Alexa Mini LF. Luego pasando aquí tenemos la antena para trabajar con las unidades de mano, el SX1, el WC4 y nuestra nueva unidad de mano, el Hi5. Tenemos una entrada RS de 3 pines de 24 voltios, una de 12 pines, de 12 voltios de 2 pines, LEMO. Luego acá tenemos el conector de audio para los canales 1 y 2, que sigue siendo el mismo conector de la Alexa Mini LF. Y luego aquí el conector Ethernet para temas de servicio, pero también para hacer corrección de color conectados directamente a la cámara. Pero adicional, para las producciones de realidad mixta, por primera vez el conector Ethernet nos brinda metadata en tiempo real para conectarla directamente a lo que sería el motor de Unreal o el Unreal Engine para nuevamente esas producciones de realidad mixta que requieren la metadata para hacer imágenes convincentes en esas pantallas LED, en ese tipo de ambientes. Tenemos aquí 3 botones de usuario completamente programables, es decir, 6 por el lado izquierdo, 3 por este lado son 9 y 2 encima del visor, 11 botones de usuario completamente programables. Aquí la luz LED que nos indica si estamos grabando o no. Y acá en lo que serían las luces tanto como la batería acá, y luego acá la energía tanto como una batería de piso como la fuente de poder. Cuando están en verde quiere decir que estamos recibiendo energía. Cuando están en azul quiere decir que estamos recibiendo energía pero no está activa. Cuando comienza a titilar con cualquiera de estos colores quiere decir que nos estamos quedando corto de energía, y cuando titila rojo quiere decir que no tenemos la energía. Luego aquí tenemos estas láminas que son extremadamente resistentes a los rayones, pero también se pueden cambiar muy rápidamente, sobre todo me imagino que lo hará felices a los dueños de cámara y también a las casas de alquiler para cambiar estas láminas.
Y luego aquí en la parte trasera de la cámara tenemos dos antenas de Wi-Fi para hacer todo, digamos, el manejo de cámara a través de una tableta o un celular y conectarnos directamente al Wi-Fi de la cámara y utilizar un navegador o un browser para manipular la cámara. Adicionalmente, en 1 a 2 meses vamos a tener una nueva aplicación que es el compañero de cámara, en donde podemos manejar múltiples cámaras a través de esta aplicación, poniendo en la pantalla principal las prestaciones o las funciones que más frecuentemente estemos usando para comodidad del usuario. Va a trabajar para lo que son las tabletas, los teléfonos y también para el iWatch de Apple. También va a funcionar para lo que es la Alexa 35, Alexa Mini LF, Alexa Mini y también Amira. Eso va a estar saliendo aproximadamente 1 a 2 meses. Luego aquí en la parte trasera es en donde irían los accesorios electrónicos que han sido desarrollados específicamente para esta cámara, lo cual me trae a la nueva completa gama de accesorios, donde vamos a repasar la energía, los accesorios electrónicos y algo de los accesorios mecánicos. Entonces los accesorios de esta cámara han sido completamente, digamos, diseñados desde el piso, ya que estamos recibiendo o los hicimos en base a la retroalimentación o a los comentarios que han tenido ustedes, los usuarios y los cineastas, sobre todo en base a la Alexa Mini y la Alexa Mini LF para hacer algo que fuera más ergonómico. Ahora, la cámara es una cámara que solamente trabaja con baterías de 24 voltios, de tal manera que usar baterías de 12 o de 14 voltios que veníamos trabajando con la Alexa Mini LF, no van a trabajar, ya que para tener un mayor poder de procesamiento y mantener la cámara compacta, necesitamos pasarnos a 24 voltios también, lo cual nos ayuda o nos permite darle mejor energía y energía más limpia a los diferentes accesorios que podamos tener conectados con esta cámara. Hemos decidido ir por el estándar de Bebop, que es el B-Mount, B larga, en donde tiene una figura como si fuera una N invertida, lo cual lo hace muy robusto y también muy duradero, porque con lo que pasaba con la montura B, la B pequeña y el Gold Mount, cuando los operadores, sobre todo los operadores de cámara, que les gusta operar pegándose o agarrando la batería, esas monturas de batería no son muy robustas y al pasar del tiempo se van soltando y pueden causar un corto con las baterías. Este tipo de montura es extremadamente confiable y robusta, pero también es un estándar que a pesar de que lo desarrollamos en conjunto con Bebop, está completamente abierto, es decir, todos los fabricantes de batería, desde Anton Bauer hasta cualquiera, básicamente pueden utilizar este estándar. Esto quiere decir que no es un estándar cerrado, es un estándar completamente abierto. Y también podemos mandar, digamos, más energía a través de un cable del mismo grosor que podríamos con baterías de 12 y de 14 voltios. Adicionalmente, para la cámara, si utilizamos la placa de baterías de la Alexa LF, es decir, la Alexa grande, se lo podemos poner detrás a esta cámara y luego podemos seguir trabajando los estándares de Gold Mount o de V-Mount siempre y cuando esas baterías sean de 24 voltios. No va a funcionar con baterías de 12 o de 14 voltios. También tenemos un bracket en forma D con, digamos, placas de batería externas, sobre todo para darle un buen balance a la cámara. Si a lo mejor estamos trabajando un lente zoom enorme, por ejemplo el 24 a 290, el óptimo de Angenieux sería un buen ejemplo para usar este tipo de setup. Y luego aquí es en donde entramos a los accesorios electrónicos, empezando por el módulo de energía o distribución de energía. Va pegado directamente al cuerpo de cámara y ahí iría la placa de las baterías. Obviamente que no necesitamos usar este módulo si no queremos, ya que la placa de las baterías la podemos poner directamente a la cámara. Pero este módulo multiplica la cantidad de conectores que tenemos a la cámara. Con este módulo que queda nuevamente estrechamente pegado a la cámara sigue siendo de un muy buen tamaño, pero ahora tenemos 4 conexiones o salidas de 24 voltios, 2 de 12 y justo aquí debajo de la montura también tenemos una salida para el D-Tab. Luego también tenemos un módulo de audio que nuevamente va directamente conectado a la cámara y ahí iría la placa de las baterías. El módulo de audio nos da 2 entradas para lo que sería micrófono o línea con mini XLR, una entrada para lo que sería el audio digital AES,
Luego tenemos una conexión para los audífonos, también tenemos una conexión en el visor de la cámara. Tenemos una salida de 12 voltios y otra de 24. Y este módulo de audio ha sido creado en conjunto con la empresa suiza que se llama Sonosax, que hacen productos para la captura de audio de muy alta calidad. Creemos que es la mejor captura de audio que podemos ofrecer dentro de una cámara o que se encuentra hoy día en el mercado. Entonces tenemos acá los dos módulos, no se pueden usar en conjunto, es un módulo o el otro. El de energía sería más para películas, series o cualquier producción en donde la grabación de audio va a ser externa a la cámara, y esto sería más para estilo entrevista, documental, ENG, en donde no tenemos, digamos, a alguien que se preocupe del audio de manera externa, entonces lo podemos capturar dentro de la cámara de una manera muy limpia. Y ahora aquí tenemos los diferentes accesorios mecánicos. Creo que me podría gastar otros 45 minutos hablando de los accesorios mecánicos, pero para ahorrarles un poco de tiempo y no aburrirlos, los voy a resumir de la siguiente manera. Tenemos el set de producción, que sería más para trabajar la cámara en un trípode, en un dolly, a lo mejor en una grúa, y luego lo que es el lightweight set para hacer más cámara en mano, donde la cámara se vuelve más liviana. Lo que cambia principalmente es la barra de arriba, ya que acá con el set de producción tenemos mucho más movimiento con el visor, y acá tenemos lo que sería una barra de aluminio y acá tenemos una barra de carbón de fibra muy liviana, pero el rango del movimiento del visor es mucho más limitado. También hemos cambiado, si recuerdan o han trabajado con la Alexa Mini o la Alexa Mini LF, cuando armamos la jaula de esas cámaras, las partes laterales van pegadas a la parte superior e inferior de esa jaula. De esa manera que ahora las partes laterales de la cámara o de esa jaula van pegados a la cámara, es decir, podemos rápidamente sacar la parte superior o inferior de la cámara sin tener que desarmar la jaula por completo. Lo cual me trae a la última parte, que serían las herramientas de workflow. Aquí para compartir con ustedes la tasa de datos de esta cámara. Ahora la cámara graba en 18 bits lineales, mientras nuestras otras cámaras grababan en 16. Y ahora entrega en 13 bits logarítmicos, mientras nuestras otras cámaras entregaban en 12. Entonces, a pesar de ser un sensor Super 35, se han crecido un poco la tasa de datos. Entonces, los archivos de esta cámara resultan siendo un poco más pesados de lo que tenemos en la Alexa Mini LF. Y ahora tenemos una herramienta que se llama la herramienta de referencia de ARRI o el ARRI Reference Tool, donde ahora tenemos 3 diferentes tipos de aplicación en una sola. Tenemos lo que es el ARRI Raw Converter o el convertidor de ARRI. Tenemos lo que sería el ARRI, el color, la corrección de color de ARRI, herramienta de color. Y tenemos también lo que es la extracción de metadata. Todas estas aplicaciones ahora están dentro de una sola aplicación. Eso quiere decir que podemos procesar y renderizar archivos de ARRI, RAW y también de ProRes. Podemos crear archivos de lo que sería el ALF4, que es nuestro nuevo archivo de Lux. Tenemos también acceso a toda la librería del ARRI Look Library, esos 83 looks que ya había mencionado anteriormente. También podemos crear LUTs para monitorear en SDR, en HR. Entonces es extremadamente comprensiva la herramienta y es una herramienta que está disponible completamente gratuita. Y luego nos trae una operación robusta y confiable. Ahora, esta cámara, al igual que las otras cámaras digitales de ARRI, son las únicas cámaras del mercado que pueden operar desde menos 20 grados centígrados hasta 45 grados centígrados. Ningún otro fabricante de cámara puede garantizar estas operaciones de temperatura tan extrema. Obviamente, toda la electrónica de nuestras cámaras es completamente sellada, la cual la hace muy resistente al polvo, al mugre, a la humedad que podemos encontrar en el set. Y al igual que todos nuestros otros productos de ARRI, está pensada con versatilidad para el futuro. Es decir, vamos a seguir creciendo las prestaciones de esta cámara a su plazo de vida, lo cual lo va a convertir en una inversión muy segura para el futuro. En resumen, la Alexa 35 trae muchas mejoras a la calidad de imagen, muchas más opciones creativas, una nueva gama de accesorios que ha sido específicamente creada para esta cámara y optimizados para esta cámara, y nuevamente, al igual que todos los productos de ARRI, una cámara extremadamente robusta y confiable. Eso es todo lo que tengo para ustedes ahora. Muchas gracias. Ahora quiero invitarlos a hacer preguntas y luego, después de las preguntas, a jugar con la cámara.
No sé si podemos prender alguna luz. Eso. Wow, coño. Preguntas, comentarios. Si quieres, tenemos un micrófono para. Dame un segundo. Bueno. Los 500 nits del viewfinder son en el viewfinder, no en la pantalla. Correcto, son en el visor, no en la pantalla plegable, correcto. Porque no son 1000 nits. Porque solamente podíamos llegar hasta 500 en este visor, en vez de crear un visor completamente nuevo para esta cámara y se dispara obviamente más el precio de la cámara, entonces para dejarlo en un precio no tan agresivo. Claro, pues HDR, ¿no? Correcto. Aquí por la parte de atrás tenemos otra pregunta. Ok. Perdón. Vi que en los modos de grabación, sobre todo en el Arri Raw anamórfico, la cámara no entrega el squeeze Correcto. en el Arri Raw, pero el display sí. Correcto, puedes visualizar las imágenes con el D-Squeeze y obviamente la cámara tiene varios factores de D-Squeeze, desde 1.3 hasta 2, incluso hasta 2.8 y más. Entonces sí, las imágenes se pueden visualizar de la forma correcta, pero el archivo que la cámara te va a entregar en el Arri Raw no incluye el D-Squeeze de esas imágenes. Vale, cuando se rueda No. con el sistema de texturas activo, cualquiera de ellas, el ruido, ¿qué es lo que hace con el canal del azul específicamente, digamos, pensando en efectos visuales? Lo que hacemos hoy en día con las cámaras es grabar black charts para poder agregar el grano después. Entonces, con este sistema de texturas, ¿cómo sería el workflow? Pensando en que hay que recortar o no habría problema con el canal azul, se mezcla entre azul y verde, ¿cómo funciona eso? Esa parte no te la sé contestar, nuevamente como la presentación anterior te debo la respuesta. Vale. Lo que sí estamos recomendando es que los directores de fotografía hagan pruebas ya que esto va a quedar cocinado con el material y no a marcha atrás. Y estamos empezando de una forma muy sutil con las texturas y depende de los comentarios que recibamos vamos a incrementar la cantidad de texturas. Adicionalmente en un futuro, no sé si sea muy cercano o muy lejano, queremos abrir la posibilidad de que los usuarios creen sus propias texturas. El problema con las texturas es que son 30 parámetros de imagen que no son nada intuitivos y son muy difíciles de, digamos, de cuadrar. Entonces, hacer una textura que se vea horrible es extremadamente fácil. Entonces, cuando del lado de Arri podamos pensar en una manera de entregarle el control a ustedes, que sea una manera intuitiva, fácil y amigable de usarla, lo haremos. Pero te debo la respuesta. Vale, una pregunta que de pronto sí, seguramente me respondes. Es que las otras cámaras Arri, en digamos, la prestación del servicio Wi-Fi es muy corto, el rango es muy corto. ¿Esta cámara mejora eso? Sí, 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 sobre todo con las dos antenas vamos a tener un rango de aproximadamente 60 metros. Y el único tema es nuevamente que como el Wi-Fi va por 2.4 GHz, obviamente tenemos una cantidad de dispositivos que a lo mejor pueden interrumpir con la señal de eso. Igualmente te puedes conectar a la cámara a través de la conexión de Ethernet y manipular la cámara de esa forma, sobre todo si estás en un ambiente en donde haya mucha interferencia, por ejemplo, en una, no sé, en el subterráneo, ¿no? ¿Cuál ha sido, digamos, como las mejoras en cuanto a electricidad? Noté que en la presentación que tú hiciste hay ya algunas mejoras, pero también quisiera que me explicaras cuál ha sido, como digamos, ante los anteriores modelos, los problemas que se presentan con los cortos. Uno a veces en rodaje tiene que moverse con la velocidad del rodaje y a veces uno conecta a un pin mal o a veces la cámara no se podía apagar, entonces sería chévere que nos explicaras. Pues la cámara ahora viene con una sobreprotección, sobre todo para no quemar las salidas de video, tanto como los problemas que encontramos con la Alexa Mini y la Alexa Mini LF. Del lado de Arri, para esas cámaras vendemos como unos cablecitos de sobreprotección que se los recomiendo a todos los usuarios y las casas de alquiler tenerlos para no volar, digamos, esas salidas de video, pero sabemos que esto es un problema y hemos mejorado sobre todo la protección para que estas salidas de video no se quemen en esta cámara. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok, parece que no. Nuevamente, como digo al final de todas mis presentaciones, si tienen pena o tienen vergüenza, como me pasa a mí todo el tiempo, las preguntas me las pueden hacer aquí al lado de la cámara
y no le voy a contar a nadie. Entonces, nuevamente, muchas gracias por venir acá y compartir con nosotros. Ahora los invito a probar y a jugar un poquito con la cámara. Perdón, Esteban, tenía una pregunta y Sí, es, sí, sí. ¿qué es lo que hace diferente el sensor de esta cámara frente a la anterior? Pues, que es un poco el plus que tiene la cámara, el diseño del sensor de ARRI. Bueno, la cosa más, digamos, la cosa más obvia es que hemos incrementado el rango dinámico, porque en las otras cámaras teníamos 14.5 paradas y ahora estamos en 17 paradas de rango dinámico. También en las otras cámaras durante mucho tiempo tuvimos el mejor rango dinámico, ya que los receptores a nivel del sensor eran más grandes. Ahora no me pregunten cómo, pero los alemanes inventaron la magia de tener receptores más pequeños y tener sensibilidad o rango dinámico mucho más alta. También el tema de la sensibilidad, de llegar a 6400 en ASA, y ahora el tema de las texturas son como las mejoras más, digamos, notables de esta cámara. Muchas gracias. ¿A ti? ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Cortamos streaming, por favor. Y tenemos la luz orbiter, la cámara y el lente Signature.